a los llamados a ser escogidos. Ya hace rato que no nos veíamos, pero estoy aquí de nuevo para hablar de las profecías que se cumplieron en el Mesías Salvador Cristo Jesús. Y hoy vamos a estudiar de una profecía que encontramos en Isaías 35:1-10. Quien les habla, su servidora Yolaide. Y quiero pedirle a Dios, quiero pedirle al Señor que esto que se va a hablar en este día, que va a ser bien cortico, pueda ministrar tu vida, que pueda traerte a los pies del Salvador, del único que nos lleva al Padre, a Yahweh, en el cual tenemos salvación y vida eterna, Jesucristo. Vamos a hablar de Isaías 35 del 1 al 10 y se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y yuncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo mientras estoy leyendo estas palabras, la palabra de Dios, las escrituras, la profecía en Isaías, me gozo y se llena mi corazón de alegría, porque conociendo la palabra me doy cuenta, Señor, cuán grande eres, cuán maravilloso eres. Tenía que venir uno antes que él, Elías. Pero vino aquel, Juan el Bautista, quien tenía el espíritu de Elías, quien venía a abrir camino en el desierto para él. Y él decía, viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatar la sandalia. Gloria a Dios. Y Juan, como era un profeta bien decidido, sin cobardía, él era valiente, él se enfrentaba a los más grandes y por enfrentarse y confrontarlos, cae en la cárcel. Herodes lo pone preso y empieza quizás una duda en su mente. Y diría, yo estoy preso, yo estaba predicando de él, del que venía detrás de mí, el Cristo. Y estoy preso, ¿será que es? ¿Es o no es? Y envía a sus discípulos a preguntarle al Señor. Y esto lo conseguimos en Mateo 11 y voy a leer desde el 2. Y dice, al oír Juan en la cárcel,
los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperábamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado la buena noticia del evangelio. Porque la buena noticia se lo estoy añadiendo yo, pero eso es el evangelio, una buena noticia. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús en su santa y bendita palabra. ¿Por qué? Porque no había habido milagros como los que Jesucristo hizo. Él dio vista a los ciegos de nacimiento, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados, los sordos eran abiertos sus oídos. Y a todo el que era pobre de espíritu, aquel que estaba anhelando, se le era anunciado el evangelio, la buena nueva. El Salvador está aquí. Jesucristo, el Cristo Jesús llegó. Santo Padre, bendita tu palabra. Gloria a Dios. Me gozo en esta escritura que se cumplió en Jesucristo, en Yeshua. Cuán grande y maravilloso es nuestro Señor. Y quiero dar una definición, lo que consigo en la Real Academia Española. La definición de redimir. Un acto que hizo el Mesías, que cumplió el Mesías en nuestras vidas. Él nos redimió. Y yo quiero primero contarte qué es redimir. Dice, rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Dicho de quien cancela su derecho o de quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Librar de una obligación o extinguirla. Poner término a algún vejamen, dolor, penuria u otra adversidad o molestia. Miren qué glorioso y maravilloso es mi Jesús. Porque Él, siendo Dios, y no me canso de repetirlo en cada una de las profecías que les estoy contando que se cumplieron en el Mesías Salvador Yeshua. Como Él, siendo Dios, se despojó de su majestad, se hizo carne, vivió como hombre porque Él era 100% hombre, pero era 100% Dios. Él no pecó, Él fue perfecto en todo, Él fue sin pecado, vivió una vida de santidad, entregado en obediencia al Padre, porque Él como hombre se sometía al Padre. Él le pedía al Padre, Él decía, Señor, pasa de mí esta copa. ¿Será que habrá otra manera de que salvemos a esta humanidad? ¿Será que habrá otra forma de que nuestra creación sea salvada del infierno? Pero, más sin embargo, Él fue obediente hasta la cruz. Y a pesar de que sabía que iba a sufrir en carne los latigazos, la vejación, la humillación, Él dijo, yo voy a dar mi vida por amor a muchos, por amor a mi creación, para que aquellos que crean en mí puedan tener salvación y vida eterna. Y nosotros encontramos en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios, Santo Padre, gloria a ti, Señor, te alabamos y te exaltamos, Señor. Hay otra escritura que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase al pueblo no judío, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Ahora tenemos aquellos que llegamos a Cristo Jesús en fe, creyendo que Él murió y resucitó, que es nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos sometemos a su voluntad porque queremos, amamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz y queremos obedecer sus mandamientos, los mandamientos de Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Él por su vida y por su muerte y por su resurrección. Lo amamos, lo anhelamos su venida porque pronto viene. Él viene por su pueblo, por todo aquel que creyó en Él, que ha creído en Él, porque los que creemos en Él hemos sido redimidos. Él compró con sangre, con su vida, pagó por nosotros. Ya la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Los que estábamos muertos, a pesar de que estábamos caminando en esta tierra, muertos porque estábamos alejados de Dios. Pero ahora en arrepentimiento le damos la espalda al pecado y caminamos al Padre. Gloria a ti, Padre. Te anhelamos, esperamos tu venida y sé que pronto te veré. En las nubes, Señor, vendrás por tu pueblo, por tus amados, por tus redimidos, por aquellos por los que pagaste con tu sangre. No sangre de cordero, sino la sangre del mismo Dios, la sangre del mismo que se encarnó, que dejó esa eternidad, porque era desde siempre, desde la eternidad, existía, en la creación estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo creando todo. Hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Gloria a ti, Señor, por cada profecía que cumpliste en ti, Señor. Porque hoy tenemos salvación y tenemos vida eterna, porque diste tu vida en sacrificio por pago de tus amados, de todos aquellos que vengamos a ti en arrepentimiento y en fe. Los bendigo, gócense en esa gran bendición que por gracia, gratuitamente, el Señor le ha placido darnos. Ya nosotros no tenemos que hacer nada, sino creer y vivir una vida conforme a su voluntad. Creer en Él por fe, solo por fe se llega a la salvación. Gloria a Dios por Jesucristo. Y les voy a animar y les cuento. Aprovecho este video para contarle. Ya salió a cantarle a Jehová. Qué hermosa alabanza. Qué hermosa. Gloria a Dios. Una alabanza que le pedí al Señor en ayuno y en oración, porque yo anhelaba cantarle un cántico así de júbilo, un cántico que dijera, que hablara de la majestad de su creación, porque yo me admiro, yo me gozo cuando yo veo los cielos, obra de sus dedos, cuando veo la luna, las estrellas y todo lo que Él creó. Me gozo en la maravilla que puedo ver, en los colores, en todo lo que Él formó, en el hombre, en la perfección de cómo Él unió todos los órganos y lo hizo todo perfecto. El lápiz de sus dedos nos dibujó y nos creó perfectamente por su santa voluntad. Y esta cantarle a Jehová en honor del Señor, de su obra terminada en nosotros. Te animo que vayas y la escuches. Hermosa alabanza. Y te quiero comentar, en mi canal de YouTube hay listas de reproducciones. Si eres un nuevo creyente, te animo que vayas a los rudimentos de la fe. A los rudimentos de la fe. Allí está en la lista de reproducciones. Está también los mandamientos de Jesucristo. Porque es los mandamientos, pero en el enfoque que Jesucristo le dio, en el enfoque que Él los amplió. Porque te voy a dar un ejemplo. En los mandamientos de la ley de Moisés, decía no matarás. Pero eso no te quitaba el hecho que tú podías golpear a una persona porque la odiabas y dejarla casi muerta. Pero como no la habías matado, no pasaba nada.
porque el mandamiento era no matarás. Pero el Señor ahora, el Señor Jesucristo dice que si tú sientes en tu corazón algo en contra de tu prójimo, ya eres reo de juicio. Entonces, hasta llamar necio a una persona te hace reo de juicio. Entonces, los mandamientos de Jesucristo, Jesucristo en su misión aquí en la tierra, no solamente a venir a dar su vida por nosotros, sino a darnos en su vida, en su caminar y en sus ejemplos que nos dejó, una ampliación de lo que es la ley de Moisés. Lo que verdaderamente Jesucristo nos vino a enseñar, cómo cumplir esos mandamientos. Y lo que, fíjate que él decía, no adulterarás. O no, mejor dicho, por ahí creo que le agregaron en una de las Biblias, en una de las traducciones, dice, no cometerás adulterio. Pero fíjate que Jesucristo dice que si tú deseas o miras a una persona y ya la deseas en tu mente y en tu corazón, ya estás adulterando. Entonces es mucho más difícil, pero ahora cumplirla es mucho más difícil, pero como tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos ayuda en este proceso de santificación, un proceso que vamos siendo renovados hasta llegar a la perfección. Es un proceso que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, porque tenemos que orar, tenemos que buscar leer la palabra de Dios y alimentarnos, ¿verdad? Conectarnos con el Padre, con la fuente y vivir conforme a su voluntad. Pero no te vayas a confundir, la salvación es por fe. Somos justificados en el momento que creemos de corazón, verdaderamente, porque hay muchas personas que creen de la boca para afuera, pero no han nacido de nuevo. Pero eso es otro tema. Pero te quiero comentar que hay listas de reproducción incluso que hablan de los últimos tiempos, los tiempos del fin, que es la escatología, que es el estudio de los tiempos del fin. Allí están el estudio de todas las profecías que hablan de los últimos tiempos. Te invito, estamos en los últimos tiempos, te invito a que te prepares. Hay muchas teorías por allí que yo pienso que son teorías más bien utilizadas por el enemigo, porque mientras menos preparado estés tú, más fuera de base, como dicen en béisbol, te van a agarrar. Porque si no te preparas, las cosas te van a pasar de repente y no vas a saber qué hacer. Por eso es que Jesucristo mismo dijo que tenemos que velar, tenemos que estar así, mosca, velar, pero espiritualmente, estar preparado, alimentémonos y estemos preparados, como en los tiempos de la destrucción del templo, del segundo templo que fue en el año 70, los cristianos que sabían la profecía y que ya habían sido preparados por Jesucristo, vieron las señales y salieron de Jerusalén. Cuando llegó Tito, el general, con el pueblo a destruir el templo y la ciudad, ya los cristianos no estaban por ahí. ¿Por qué? Porque leían las escrituras, porque se preparaban, porque tenían la información. Que no te pase ahora en la segunda venida de Cristo que te encuentre sin prepararte, sin estar velando. Hay una historia que dice como el siervo malo, que como creía que su amo no venía, empezó a maltratar a sus consiervos. Y llegó el amo en el tiempo que él no lo esperaba. ¿Y qué hizo? Siervo malo. Y lo lanzó a donde eran las tinieblas. Que no te pase así. Porque mucha gente dice, desde que están diciendo que Cristo viene. Pero es que tenemos 2000 años escuchando que Cristo viene. Pero resulta que también, si más lo recuerdo, en Pedro, en una de las cartas de Pedro, dice que él retrasa su venida por misericordia. Él tiene paciencia para con nosotros, para que muchos más se salven.
y por la oración, porque yo soy una de las que oro por misericordia, por todos aquellos que veo todavía tibios, que han tenido el conocimiento de la palabra de Dios, mas sin embargo aman tanto al mundo que no quieren dejar el licor, las drogas, fornicar, adulterar, etcétera. Y sin embargo dicen que son creyentes. Yo oro por esa gente, por los maldicientes, por tanta gente, Dios mío. Que no te pase, así, que tú digas, yo voy a vivir la vida. Jesucristo no viene todavía. Y él dice que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Porque incluso si tú supieras que el ladrón viene, tú te vas a preparar. Vas a preparar tu casa y te vas a resguardar para que no entre. Pero él viene como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Eso dice su palabra. Así que más vale que nos encuentre velando, iglesia. Que nos encuentre velando. Y para ti, si no conocías al Señor, hay un creador. Hay un creador que es un Dios en 3 personas. Yahweh, Yeshua y el Espíritu de Dios. Ellos crearon el mundo y todo lo que vemos. Y hay una profecía que dice que Él vendrá en su segunda venida, porque ya te expliqué que vino por primera vez y dio su vida en la cruz por todo aquel que crea en Él para salvación y vida eterna. Pero Él viene una segunda vez. Esa vez vino Él humillado. Incluso una de las profecías dice que Él iba a entrar a Jerusalén en una asna. Humildemente, ¿quién iba a pensar que un rey iba a entrar en un asno? La gente lo estaba esperando, eran caballos con oro y toda la pomposidad de un rey, como el rey David y el rey Salomón, con mucha grandeza, pero él vino humilde. Él vino humilde y nació en la aldea más pequeña en Belén, la más pequeña, que era tan pequeña que ni el censo lo hacían, ni la tomaban en cuenta para los censos. Él vino como cordero. Él vino humillado a ser humilde, a enseñar que él no vino aquí a dar riquezas ni a... No. Él vino a dar su vida para salvación. Pero ahora no viene como cordero, ahora viene como león. El león de la tribu de Judá. Viene, pero esta vez a juzgar. Dice que cuando el mundo empieza a ser destruido, todo va a ser conmovido. Él se va a llevar a su iglesia en ese momento. No estés creyendo mucho en ese rapto secreto porque, ay Dios mío, Señor, yo creo que eso es una tremenda manipulación del enemigo. Yo sé que mucha gente lo hace sin malintención porque, así lo enseñaron en la escuela de escatología en donde fue y donde estudió. Pero imagínate que si tú estás creyendo que no vas a pasar por esa gran tribulación que se va a vivir, no te vas a preparar. No te vas a preparar, te va a agarrar, pero así desprevenido. Y yo creo que la mejor manera de estudiar la escatología es primero que nada por lo que es claro. Lo que es claro descubre lo que es oscuro. Y la mejor manera de estudiar los últimos tiempos es por lo que dijo Jesucristo. ¿Quién más? La máxima autoridad. Entonces Jesucristo en ningún momento dice en lo que Él explica en Mateo 24, 25, en Marcos y Lucas también tenemos la misma explicación en otros capítulos. Él no dice nunca que él va a llevarse a su iglesia secretamente y que no. Él dice más bien que no creáis que hay un Cristo por aquí y por allá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y ya estamos, más que estamos en apostasía, la gente ha abandonado la fe, se cansó de esperar al Cristo que venía. Y sin que se manifieste el hombre de pecado, pero, hombres de pecado, ¿cuántos hombres de pecados hay? Dios. Yo creo que tienes que prepararte. Tienes que ser sensato y prepararte por lo que Jesucristo vino, porque Él dice que todo ojo lo verá y que vendrá como una trompeta. Entonces va a ser apoteósico, todo ojo lo verá.
Eso no va a ser secreto. Y en ese momento, después de los días de esa tribulación, en el momento que todo está en caos, es que va a arrebatar a su iglesia. Y en ese momento van a levantar a los muertos para juicio de condenación o de salvación. Hay un infierno. Hay un infierno. Para aquellos que creen que el infierno es en este mundo, pues hay muchos que les toca vivir bien mal. Muchas veces hasta es castigo por su pecaminosa forma de vivir. Y otras veces es disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos. Porque ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Si no, seríamos bastardos. Pero hay un castigo, hay una muerte después de esta vida. Después de esta muerte de carne, hay otra muerte, donde dice que hay un lloro y un crujir de dientes, que hay un gusano que no muere, esas llamas que no se apagan. ¿Te has quemado un dedo alguna vez? Un dedo, un dedito. Ay, Dios mío, a mí sí. Yo me he quemado unas cuantas veces. Y duele mucho. Imagínate que tu cuerpo se queme eternamente. Dice que el lloro y el crujir de dientes es como el lloro porque perdiste al Salvador, porque muchos te predicaron y no creíste. O creíste, pero viviste como viven los del mundo. Aceptaste todas las ideologías, todas las culturas estas pecaminosas y no te enfocaste a mirar a Jesucristo y su manera de vivir que nos enseñó a hacer su voluntad. Dice él que los que amen más al mundo no son dignos de él. Así que bueno, si tú estás muy apegado a este mundo, mijo, te cuento que todo esto va a desaparecer. Y que hay gente que uno le dice, es que es una eternidad sin Dios. Y dicen, ¿y para qué quiero estar yo con Dios? Pero es que no, lo que no están entendiendo es que donde no está Dios hay destrucción. El Señor se aparta de un lugar. Es como cuando Sodoma y Gomorra cayeron todo ese fuego del cielo y consumió esas dos ciudades. Por si acaso creías que eran dos mujeres, Sodoma y Gomorra. Eran dos ciudades bien pecaminosas, muy dadas a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, a la sodomía. Vivían de espaldas a Dios, totalmente. Ellos creían que no les iba a llegar un juicio y les llegó. Y Dios se apartó y consumió el fuego a la ciudad. Así va a pasar. Este mundo es una bomba atómica. Porque la bomba atómica la sacaron de aquí del planeta Tierra, no la trajeron de la Luna, de Marte, de Júpiter. Imagínate cuando se separan los elementos en este planeta, que se separen los átomos, explota todo. Todo esto va a desaparecer. Él dice, cielo nuevo y tierra nueva. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a preparar moradas y si no fuese así ya se los hubiese dicho. Hay moradas allá, en algún lugar, donde tú y yo no sabemos. Pero si aquellos que están poniendo su esperanza en las cosas de esta vida, déjame decirte que esa eternidad sin Dios no va a ser bonita, va a ser de mucho dolor. El crujir de dientes. ¿Alguna vez ha tenido que pasar por alguna cirugía sin anestesia? Que has tenido que morder algo. Porque si no, te rompes hasta los dientes, el dolor. Ese es el crujir de dientes. Hay muchos que crujen los dientes de rabia. Oh, claro, porque es el odio que tienen hacia el Señor. Pues ese odio, imagínate que el odio consume a la gente. Cuando tú estás con un malestar con una persona que te ha hecho algo, ese odio no te deja dormir. No tienes paz ni tranquilidad. Imagínate odiar eternamente o sufrir al punto que los dientes los crujes. Y el llanto del dolor eterno. Imagínate un pajarito viniendo a una montaña a llevarse un granito de arena una vez cada 1000 años. Esa es la eternidad. Esa es la eternidad. ¿Cuándo se va a acabar esa montaña? De granito en granito. A sufrir eternamente. Más vale que creamos en el que nos da salvación y vida eterna. Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él.
Voy a seguir hablando de las profecías cumplidas por Jesucristo. Anímate y dale una vueltecita a mi canal. Suscríbete. Y también recuerda, hay muchas listas de reproducción en las cuales puedes estudiar. No son clases dadas por mí, son pastores reconocidos que yo me he estudiado mucho de ellos, y todo lo que es bueno yo lo comparto en mi canal. He creado varias listas de reproducción. También están mis canciones, está Cordero Perfecto, está Trabajando para el Señor. Ve y escucha esos hermosos temas, apóyame. Mi pasión es servirle al Señor, mi pasión es hablar de sus maravillas, mi pasión es que todos vengan a Él arrepentidos y en fe para que tengan salvación y vida eterna. Me preocupo por ti, me preocupo por tus seres amados, porque los amo, porque quiero que tengan salvación y vida eterna. Y yo simplemente soy una sierva que me apasiona servirle al Señor, valga la redundancia, y aquí estoy para ustedes. Dios les bendiga, espero se gocen, continúen viviendo eternamente en los brazos de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios.